Nuestras abuelas caminaban a medianoche sin mirar sobre el hombro, volvían del cine solas, atravesaban parques oscuros, y llegaban a casa sin que nadie se preocupara, no porque fueran más valientes, sino porque el mundo era fundamentalmente diferente, más seguro de formas que hoy parecen imposibles de recuperar. Hoy vamos a explorar 8 razones por las que mujeres de generaciones pasadas podían moverse con libertad que hoy resulta impensable, no para romantizar el pasado que también tenía sus problemas, sino para entender qué cambió y qué perdimos en el camino, porque esta libertad de movimiento no era privilegio, era normalidad, y su desaparición marca cambio cultural profundo que vale la pena examinar. Número 8. Los vecinos se conocían y vigilaban mutuamente. Las calles tenían ojos constantes que conocían a todos. Don Pedro en su portal, Doña María asomada a su ventana, el señor de la tienda que nunca cerraba. Había red invisible de vigilancia comunitaria que funcionaba 24 horas, y todos conocían a todos, entonces cualquier extraño era inmediatamente notable. Si una mujer caminaba a las 11 de la noche, 3 vecinos la veían, y si alguien sospechoso la seguía, esos mismos vecinos intervenían. ¿A dónde vas, muchacho? Y esa pregunta simple era suficiente para disuadir a cualquiera con malas intenciones. Esa vigilancia no era invasiva, era protección natural que comunidad ofrecía sin pensarlo, y las mujeres lo sabían. Caminaban sabiendo que no estaban realmente solas, que ojos amigos vigilaban desde cada ventana y portal. Cuando urbanización masiva llegó, y vecindarios se volvieron anónimos, esa red de protección se desintegró. Hoy puedes vivir años sin conocer a tu vecino, y esa ausencia de comunidad dejó calles sin guardianes naturales que antes las protegían. Número 7. Los delincuentes enfrentaban consecuencias inmediatas. El crimen tenía costo social que hoy no existe. Si alguien atacaba a mujer en barrio, los hombres del vecindario lo encontraban y aplicaban justicia que no requería policía ni juzgados. No era legal, pero era efectivo, y todos lo sabían, y no solo consecuencias físicas. El agresor era marcado socialmente, su familia llevaba vergüenza, no conseguía trabajo, no podía casarse, era ostracismo que duraba generaciones. El costo de agredir a mujer era perder tu lugar en sociedad permanentemente. Esa presión social funcionaba como disuasivo poderoso, porque castigo no terminaba cuando salías de cárcel, continuaba hasta que morías, y tu familia cargaba esa mancha también. Cuando sociedades se volvieron más grandes y anónimas, ese control social se evaporó. Hoy puedes cometer crimen en un barrio y mudarte a otro donde nadie sabe tu historia. La movilidad geográfica destruyó mecanismos de control social que antes protegían a mujeres. ¿Crees que la justicia comunitaria era mejor o peor? Número 6. No había drogas masivas destruyendo comunidades. Las adicciones severas eran raras y aisladas. Alcohol existía, pero drogas duras que convierten personas en zombies desesperados no eran epidemia como hoy. No había metanfetamina, no había crack, no había heroína en cada esquina, y eso importaba. Porque drogadicto desesperado es impredecible, atacará por monedas, sin plan, sin razón, y las mujeres eran y son víctimas frecuentes de violencia aleatoria, motivada por necesidad de próxima dosis. En décadas pasadas, los criminales al menos operaban con cierta lógica, robaban casas vacías, no atacaban personas sin razón. Había cálculo de riesgo versus beneficio. Pero adicción severa elimina ese cálculo, convierte personas en animales que actúan por puro impulso. Cuando epidemias de drogas llegaron en 70 y 80, criminalidad cambió fundamentalmente. Se volvió más violenta, más aleatoria, más impredecible, y las calles que antes eran seguras, se volvieron peligrosas de formas nuevas que generaciones previas nunca experimentaron. Número 5. La pobreza no era tan extrema ni desesperada. Había pobres. Siempre hubo. Pero no con desesperación de hoy. Las familias de bajos recursos tenían poco, pero tenían algo. Casa propia, aunque humilde. Comida en mesa, aunque simple. Y sobre todo, esperanza de que hijos vivirían mejor. Había movilidad social ascendente, que hacía pobreza tolerable. Esa esperanza cambiaba todo. Porque criminal potencial pensaba 2 veces antes de arriesgar futuro por robo menor. Tenía algo que perder. Familia con reputación,
posibilidad de trabajo honesto. Futuro imaginable. Hoy la pobreza es más desesperada. Generaciones completas sin esperanza de movilidad, sin acceso a educación o trabajo decente, y esa desesperación mata inhibiciones. Si no tienes nada que perder, el costo de crimen se vuelve cero, y las mujeres pagan precio de esa desesperación, porque son vistas como objetivos fáciles, y en economía de supervivencia desesperada, atacar mujer sola para robar bolsa se vuelve opción que antes nadie consideraría. Número 4. Los medios no glorificaban la violencia. La televisión y radio no transmitían horror constante. No había noticias 24 horas mostrando cada crimen en detalle gráfico. No había series glorificando narcotraficantes. No había videojuegos donde objetivo es violar y matar. La violencia existía, pero no era entretenimiento masivo. Y eso importaba más de lo que pensamos. Porque exposición constante a violencia normaliza, desensibiliza y peor, educa. Criminales aprenden técnicas viendo series, aprenden que violencia trae fama, que ser malo te hace protagonista. En décadas pasadas los medios tenían códigos. No mostraban todo, había límites sobre qué era apropiado transmitir, y aunque eso era censura, también era protección. Protegía especialmente a jóvenes de absorber violencia como si fuera normal. Cuando esos límites cayeron en nombre de libertad de expresión, abrimos compuertas, y violencia se volvió commodity que se vende para entretenimiento, y cada vez necesita ser más extrema para impactar. Y ese ciclo creó cultura que tolera y hasta celebra violencia de formas que generaciones previas encontrarían repugnantes. Número 3. Las familias estaban intactas y funcionaban. Los hogares tenían estructura que hoy falta. Padre presente, madre presente, abuelos cerca, hermanos que se cuidaban mutuamente. Era red de apoyo que criaba niños con supervisión constante, y especialmente niños hombres aprendían de figuras masculinas cómo tratar mujeres, y esa educación importaba, porque padre enseñaba a hijo que golpear mujer era cobardía imperdonable, que respetarlas era marca de hombría real, y tíos, abuelos, vecinos, reforzaban ese mensaje constantemente. Cuando estructura familiar colapsó, esa transmisión de valores se interrumpió. Niños creciendo sin padres, sin modelos masculinos positivos, aprendiendo de calle en lugar de familia. Y calle enseña lecciones muy diferentes sobre mujeres y violencia, y no es culpar madres solteras que hacen esfuerzo heroico. Es reconocer que criar hijos, especialmente varones, requiere comunidad. Y cuando esa comunidad se desintegró, dejó vacío que pandillas y cultura violenta llenaron. Y las mujeres pagan consecuencias de esa crianza fallida cuando esos niños crecen sin haber aprendido respeto básico. ¿La estructura familiar afecta la seguridad de las mujeres? Número 2. Había consecuencias legales reales y rápidas. El sistema judicial funcionaba con rapidez que hoy parece imposible. Criminal capturado iba a juicio en semanas, no años. Y si era culpable, iba a prisión. Realmente, no libertad condicional, no pena suspendida, prisión real donde pasaba años. Y las prisiones eran duras, no hoteles con televisión y gimnasio. Eran castigo genuino que nadie quería experimentar. Y esa dureza funcionaba como disuasivo porque palabra se corría. No termines ahí. Pero sobre todo, era certeza. Sabías que si cometías crimen serio, ibas a pagar. No tal vez, no si tenías buen abogado. Simplemente ibas, y esa certeza cambiaba cálculo de todo criminal potencial. Hoy el sistema está colapsado. Juicios que tardan años. Prisiones sobrepobladas que liberan criminales por falta de espacio. Y abogados que encuentran tecnicismos para liberar culpables. La impunidad se volvió norma. Y cuando criminales saben que probabilidad de castigo real es baja, el crimen se vuelve opción racional. Número 1. Las mujeres eran consideradas sagradas culturalmente. La sociedad tenía código no escrito. Mujeres no se tocan. No importaba qué tan pobre fueras, qué tan desesperado. Había líneas que no se cruzaban, y agredir a mujer era cruzar línea que te convertía en monstruo que hasta otros criminales despreciaban, y ese código se transmitía culturalmente. En historias, en canciones, en dichos populares. El que le pega a mujer no es hombre.
Las mujeres se respetan aunque sean del enemigo. Eran valores que todos compartían independientemente de clase o educación. Y funcionaba incluso entre criminales. Ladrones tenían código. No robaban casas con solo mujeres. No atacaban mujeres solas. Había honor entre ladrones que ponía mujeres en categoría protegida. Cuando esa reverencia cultural murió, todo cambió. Feminismo luchó por igualdad y la ganó en muchos aspectos. Pero perdimos protección especial que trataba a mujeres como intocables, y descubrimos que igualdad formal no reemplaza protección cultural cuando ésta desaparece. Estas 8 razones explican libertad que mujeres de generaciones previas disfrutaban. No era porque fueran más valientes, era porque vivían en sociedades estructuradas diferente, con comunidades cohesivas, familias intactas, justicia funcional, y cultura que protegía a mujeres específicamente. No es posible volver atrás. Ni siquiera es deseable en muchos aspectos, pero sí es posible aprender, entender que seguridad requiere más que policía y leyes, requiere comunidad, valores compartidos y estructuras sociales que funcionen. Hoy las mujeres viven con miedo que sus abuelas nunca conocieron. Y ese miedo no es paranoia, es respuesta racional a realidad estadística. Y hasta que no reconstruyamos elementos de protección comunitaria que antes existían, ese miedo continuará limitando libertad de mitad de población. Si eres mujer y sientes ese miedo, comparte este video. Y si eres hombre, reflexiona sobre qué puedes hacer para que las mujeres de tu comunidad caminen sin miedo. ¿Qué crees que se necesita para recuperar esa seguridad? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.